tal a todos los de Oriente Edomex? El día de hoy me encuentro con el líder social Fernando Coca, pues para hacerle unas cuantas preguntas en este pues ya conocido espacio que estamos iniciando en la página de Periodismo Independiente. Mi nombre es Martín Sánchez, director de Oriente Edomex, y el día de hoy estoy con pues esa persona que les comentaba. Fernando, ¿cómo estás? Muy bien, Martín, ¿tú qué tal? Bien, bien, todo bien. Aquí, robándote unos cuantos minutos, unas A la cuantas orden. horas, ¿no? Para hacerte unas preguntas, pues porque como lo sabemos, ya este espacio es precisamente para poder darle voz a los proyectos, a las personalidades, a los personajes que pues están aquí en Ixtapaluca, de donde es originario nuestro medio, y pues qué mejor que poderte tener de invitado, ¿vale? Muchas gracias, Martín. Comenzamos, mira, para quienes no te conocen bien, ¿quién es Fernando Coca y cómo ha sido tu vínculo con Ixtapaluca? Mira, Fernando Coca es un ixtapaluquense. Tengo 30 años, mismos que llevo habitando en el municipio. Mi vínculo con Ixtapaluca, pues es un vínculo profesional, es un vínculo familiar, un vínculo humano en el que yo me he desenvuelto, me he desarrollado en Ixtapaluca, he crecido en todos los aspectos. Yo le debo a Ixtapaluca todo lo que tengo y, y bueno, soy una persona que aunque gran parte de su vida profesional la ha desarrollado en la Ciudad de México, pues yo voy y vengo. Soy de los miles de ixtapaluquenses que justamente viajamos 3, 4 horas de aquí a la Ciudad de México y de regreso. Y bueno, pues ese es mi vínculo con Ixtapaluca. ¿Y cómo fue que comenzaste a involucrarte en la vida pública, en la política? Digo, muchas personas te conocerán, pero otras no. ¿Alguna pequeña semblanza que nos pudieras dar en el tema político-social? Sí, claro. Mira, fíjate que, bueno, por las actividades políticas de mi familia, pues de alguna manera siempre he estado involucrado en la vida pública, pero yo me involucré de una manera más directa en la vida pública y política de Ixtapaluca a finales de 2016, cuando recibo una invitación del licenciado Andrés Manuel López Obrador y de José Ramón López Beltrán para coordinar los trabajos de Morena de cara a la elección a gobernadora de la maestra Delfina en el 2017. La encomienda era consolidar la base partidista, pero también la creación de las estructuras de defensa y de promoción del voto, y bueno, coordinar todos los trabajos y los esfuerzos pertinentes para aquella campaña, ¿no? Es para mí un orgullo decir que esa primer campaña en la que yo participo la ganamos, se la ganamos al PRI con una diferencia de 10,000 votos. Entonces, ¿qué fue lo que me llevó a mí a participar en la vida pública? Pues que siempre, gracias a mi familia, he tenido este arraigo a Ixtapaluca y se consolidó con el paso del tiempo una vocación de servicio genuina para todas y todos los ixtapaluquenses. Y cuando llega esta invitación del licenciado López Obrador, creo que fue el momento en donde yo decidí que era el punto idóneo para participar de manera ya más directa, de una manera en la que mis acciones pudieran traducirse en resultados favorables para Ixtapaluca y sobre todo para el movimiento al cual milito. Ok, muy bien. Entonces, ¿cuál es el último cargo que utilizaste? Porque pues muchos no lo sabrán. Ahí en el ámbito periodístico, evidentemente sí. Fernando Coca realizó ya un anuncio en donde él pues ya prácticamente fue uno de los primeros en decidir ir por algo interno en Morena, aquí en Ixtapaluca.
¿Podrías comentarles qué cargo tenías y cuál es este anuncio que realizaste? Sí, claro. El cargo que yo ocupé anteriormente a este anuncio que tú mencionas Ujú. fue de coordinador del Corredor Económico del Bienestar. Ese cargo es un cargo federal por parte de la Secretaría de Economía, pero pues la labor principal era justamente recorrer todo el Estado de México, los 125 municipios, para ayudarle al gobierno estatal y a los gobiernos municipales a concretar las inversiones que ya se tienen proyectadas y que ahora están en el portafolio de inversiones, pero también a ayudarles a que pudieran traer más inversión a sus municipios y también les ayudaba con la vinculación con el sector privado. eh, se generó una coordinación entre los tres órdenes de gobierno muy buena y, y bueno, pues ese fue el cargo que ocupé hasta el 1 de junio pasado, que como tú bien dices, pues fui el primero, de hecho, Sí. que formalmente anunció sus aspiraciones, mis aspiraciones, a ser el coordinador de los comités de la defensa de la transformación aquí en Ixtapaluca. Cuéntanos qué son las coordinaciones para que la gente tenga un poco clara esta parte. Estas coordinaciones son espacios del partido de Morena, en donde llevamos a cabo todos los trabajos de organización pues, de nuestro movimiento. ¿Por qué decido yo eh, pues, ser el primer aspirante a esta coordinación? Pues porque como ya lo comentaba anteriormente, pues tengo la experiencia para llevar los trabajos partidistas a buen puerto. Mi trabajo en 2017 pues es el mejor ejemplo y es la base que fundamenta esta nueva aspiración y que pues ya se demostró en ese año que bajo mi dirección pues el partido obtuvo los resultados deseados. Se hizo un trabajo de organización, pero sobre todo también procuramos que en esta labor que desempeñamos, pues se priorizara la unidad dentro del movimiento. Sí, precisamente déjame comentarte algo que pues creo que públicamente se ha dado mucho a conocer aquí en Ixtapaluca, que es el tema de que han surgido bastantes candidatos o bastantes que han querido alzar la mano. Y esto que me comentas, pues considero apropiado relacionarlo. Me comentaba también un compañero tuyo del partido, que ya tuvimos la oportunidad de publicar la entrevista de Beto Alvisur, el secretario del ayuntamiento, y comentaba pues que se tienen que respetar los principios de Morena, ¿no? Y esto particularmente lo relaciono con lo que te comento de que muchos han querido levantar la mano, muchos han empezado a hacer, no campaña, pero sí su difusión personal, sin siquiera pues tener como esta marcada estos tiempos, ¿no? Que son estipulados por el partido y bueno, supongo que tiene algo que ver con eso. Sí, mira, principalmente, exacto, como bien lo mencionas, se tienen que respetar los principios de nuestro movimiento y que pues estos principios son con los que nosotros salimos a territorio y los que hemos defendido todos estos años. Y creo que todos aquellos aspirantes que hoy, como tú bien dices, han pretendido levantar la mano, no solo deben de respetar estos principios, deben de salir a las calles con ellos, pero también, y más importante, deben de atender pues las indicaciones que la presidenta, las recomendaciones que la presidenta y la gobernadora nos han dado, porque al final, pues ellas son nuestras dirigentes políticas, nuestras líderes,
y tanto ellas como el partido pues han dicho que toda aquella persona que esté en una posición de gobierno y que aspire a un cargo dentro del partido, como son estas coordinaciones, deben de renunciar o pedir licencia según el caso que corresponda, ¿no? Es por ello que yo decidí en este momento no solo levantar la mano, sino hacerlo como ellas nos lo han recomendado, como el partido nos lo ha indicado, y creo que eso es algo que desde ya tendrían que hacer los demás aspirantes, porque al final, ¿qué se genera con este factor de que hacen promoción de su imagen pero no renuncian al cargo? La gente no confía, la gente deja de creer en nuestro movimiento. Y yo creo que para que haya piso parejo en la contienda y para que la gente siga creyendo en nosotros, debemos de atender estas indicaciones que el partido nos ha dado de que, bueno, si ocupamos un puesto en gobierno, sin importar el orden, sea federal, estatal o municipal, y aspiramos a un cargo dentro del partido, pues debemos de renunciar. ¿Y a ti qué te llevó a tomar esta decisión? Participar internamente. ¿Qué me llevó a tomar esta decisión de participar de manera interna? Que justamente creo que es el momento adecuado en el que toda mi experiencia, no solo en la administración pública, sino también mi experiencia política, pueden abonar plenamente al movimiento al que pertenezco, y que pues es justamente este momento en el que yo veo a la gente pues más participativa, veo una sociedad ixtapaluquense más politizada, más crítica, con más expectativas, y es este el momento adecuado en el que mi participación dentro de esta contienda interna, dentro de los trabajos que se tienen que desempeñar a futuro, pues va a abonar demasiado. Y también, debo decirlo, me animó mucho que compañeras y compañeros del movimiento pues también me hicieron pues el llamado, ¿no? De, oye, a ver, pues tú ya participaste en el 2017, llevaste a Morena al triunfo, que de hecho fue el primer triunfo de Morena, sí, en Ixtapaluca, y me dijeron, bueno, pues ya sabemos que tú eres, pues digamos, un perfil ganador, un buen operador político, pues ahora ven acá, o sea, ya ofreciste mucho en el gobierno federal, ha llegado el momento de que vengas otra vez raíces, ¿no? a mis raíces, exactamente, a Ixtapaluca, a participar de manera más directa y activa dentro del movimiento. Entonces también ese llamado fue lo que me animó porque honestamente creo que sí ha llegado pues el momento, ¿no? De que la participación sea más contundente, más activa, y siempre en beneficio del movimiento. Comentabas hace unos momentos atrás la importancia de que estas personas que están levantando la mano y que quisieran ir por una contienda o quisieran participar o quisieran incluso ya ser los seleccionados aquí en el municipio de Ixtapaluca, que salieran a las calles a caminar, que salieran a las calles a escuchar lo que pues hace falta, las denuncias e incluso también los buenos comentarios, ¿no? Claro. Es posible que también pase esa situación. En tu punto de vista, que lo has realizado o has comenzado a realizarlo o probablemente ya lo estás realizando desde que estás en el gobierno federal, incluso desde mucho tiempo atrás, ¿qué es lo que tú consideras que aqueja más a la ciudadanía de Ixtapaluca? Mira, a ver, hay varias cosas que yo he visto que la ciudadanía ixtapaluquense pide. La primera de ellas, ser escuchados. Ser escuchados en el sentido de que
ellos también quieren aportar un granito de arena a la construcción de un mejor Ixtapaluca. Yo creo que hay temas como los servicios públicos, la movilidad, temas del agua, temas de seguridad, que deben de ser atendidos. Yo veo que las y los ixtapaluquenses quieren que se les escuche, quieren participar, y yo sí pienso y estoy convencido pues de que eso, darle ese espacio a los ixtapaluquenses es de suma importancia para el momento que hoy vivimos. Hoy Ixtapaluca vive un momento en el que por primera vez en la historia una presidenta de la República está volteando directamente su mirada hacia la zona oriente. Sí, con el plan integral. Exactamente. Hoy Ixtapaluca vive un momento político en el que el proceso de transformación pues tiene que llegar a todos los rincones de Ixtapaluca. Y yo sí veo que esto solo puede ser concretado si escuchamos a las personas. Y no basta solo con que los aspirantes salgan a las calles. Vuelvo a lo mismo. La congruencia que nosotros debemos demostrar con los ciudadanos debe de ser uno de los ejes principales de nuestro actuar para los que estamos dentro de este movimiento. Con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Exactamente, porque al final, como bien dice Andrés Manuel López Obrador, el pueblo pone y el pueblo quita, ¿no? Y en ese tenor, nosotros pues debemos de atender a estas indicaciones, debemos de escuchar a la gente y debemos de caminar con ellos en todo no solo en todo este proceso, sino en todo momento, sin importar el proceso político que estemos viviendo en el municipio. Una de las preguntas que tenía preparada para la siguiente era ¿qué momento está viviendo Ixtapaluca? Ya la respondiste prácticamente muy naturalmente. Entonces la siguiente sería ¿qué cambios has notado en Ixtapaluca en estos últimos años? ¿Qué cambios has notado precisamente con lo que comentas, con que ahora exista una presidenta de México que puso puntual atención a la zona oriente del Estado de México, sobre todo Ixtapaluca, y también con este cambio que incluso también me estás comentando de una administración priista que prácticamente estuvo durante muchos años y que ahora Morena tuvo la oportunidad de poder llegar a la administración pública de Ixtapaluca? ¿Qué cambio tú consideras que hay? A ver, yo lo que he visto en Ixtapaluca a raíz de, por ejemplo, el Plan Oriente, pues claramente hemos visto cómo el gobierno federal y el gobierno estatal han invertido recursos que se han traducido en programas, se han traducido en infraestructura, por ejemplo, obras como el trolebús que próximamente llegará, los senderos seguros, las universidades, las prepas que se han estado inaugurando y que son la misma presidenta y la gobernadora quienes han venido a inaugurarlas. Creo que todo eso abona a que se reduzca brechas de desigualdad, por ejemplo, que no se habían roto antes. Y creo que este momento en el que hoy está Ixtapaluca debe de ser aprovechado, porque los cambios pueden ser más positivos, podemos aprovechar más toda la coordinación que viene desde el gobierno federal con el estatal, y que esa coordinación es la que al final le va a dar a Ixtapaluca el desarrollo que tanto merece y que tanto hemos estado trabajando los ixtapaluquenses por conseguirlo. Entonces, yo sí estoy convencido de que los cambios los podemos incrementar, podemos ver todavía más cambios de los que ya hemos visto. Como una expansión.
Exacto, como una expansión y sobre todo una consolidación de un modelo de gobierno que ahora pone al centro, sí a las personas, pero también a grupos vulnerables. Y que también se fija mucho en, en las necesidades reales de la ciudadanía. Si buscamos, yo que estuve en gobierno federal, pues no solo fui testigo, sino también parte de todo este sistema que generó esta coordinación no solo en la zona oriente, sino en todo el Estado de México, que lo pude ver y pude hacer cosas que permitieron que hoy en día, en muchos municipios, con condiciones similares como Ixtapaluca, el desarrollo empiece a detonar, desarrollo económico principalmente. Ok. Y dentro de Morena, ¿qué consideras tú que tendría que ser, pues, lo que se tendría que discutir dentro del partido? Vámonos solamente a lo municipal. Morena, en el tema municipal, ¿qué es lo que tendría que estarse discutiendo en estos momentos? ¿A qué me refiero? Hay muchas circunstancias, varios candidatos, varios que levantan la mano, dos corrientes que creo que sabes perfectamente a qué me refiero, con las dos corrientes que existen dentro del partido de Morena, por lo menos aquí en Ixtapaluca. Entonces, lo hemos visto, yo personalmente lo he analizado periodísticamente, que Ixtapaluca está como viendo a Morena transformarse incluso internamente, de ver a quién, con qué corriente se van, con cuál no, a quién se apoyan, a quién no, y sumándole ahora esta situación de quienes tratan de levantar la mano. Entonces, ese es, pues, digamos, el objetivo de mi pregunta. ¿Tú qué consideras que se tendría que estar discutiendo dentro de Morena Ixtapaluca? A ver, dentro de Morena Ixtapaluca, la pregunta primordial tiene que ser: ¿qué priorizamos más? ¿Si el proyecto o las personas? Como bien lo acabas de decir, en Ixtapaluca, pues hay dos corrientes. Hay dos corrientes. Una en donde está como cabeza, vamos a decirlo así, el presidente Arbizu, a quien respeto, y, no detrás de él, sino lo acompañan, pues ya lo hemos visto, ¿no? Muy claramente, los regidores, los directores, los diputados, y digo los diputados porque, digo, no olvidemos que el diputado Zurita fue regidor en el primer trienio de Felipe Arbizu. Eh, el compañero Gerardo Guerrero, que es actualmente responsable de la jurisdicción sanitaria. Creo que sí, Ixtapaluca justamente ve que hay dos corrientes y, y nosotros al interior debemos de ser muy autocríticos, debemos ser muy objetivos al plantearnos el futuro del movimiento. Porque al final yo estoy convencido de que pues hay ciclos políticos que acaban, hay procesos que deben de iniciar, pero debemos de fijarnos mucho en quiénes encabezan esos procesos, porque ya lo vimos en Coahuila. Yo creo que Coahuila es el mejor ejemplo y pues digamos el mejor aviso también para nosotros de no confiarnos y no porque un proyecto que ha gobernado Ixtapaluca y que por naturaleza ha concentrado el poder los últimos 5 años, significa que los cuadros o que todos los cuadros que vienen dentro de este proyecto son los idóneos. Yo sí creo que debemos de priorizar justamente lo que nuestra dirigencia nacional
ha mencionado en repetidas ocasiones, ¿no? Que deben de ser perfiles que la ciudadanía vea bien, deben de ser perfiles que su credibilidad sea pues contundente y sobre todo que la congruencia en el actuar y en lo que se dice pues deben de ir de manera paralela. Yo en lo personal sí veo un Morena Ixtapaluca hoy en vías de transformación, pero también veo un Morena Ixtapaluca en una posición en la que tiene que decidir entre dos visiones de proyecto, una en la que se busca mantener el estatus como hasta el momento, otra en donde se busca implementar y traer nuevos proyectos al municipio y buscamos que el movimiento crezca. Al final, la pluralidad y la diversidad dentro de Morena, pues deben de ser también dos piedras angulares con las que Morena Ixtapaluca empiece a caminar de ahora en adelante. Precisamente esta explicación o esta respuesta que me comentas, yo considero que parte muy bien para realizarte ya la última de estas preguntas. ¿Qué tendría que cambiar en la forma de hacer política en Ixtapaluca? Porque ahorita prácticamente serían como unos consejitos o como unas ideas que tú tienes muy claras de cómo podría ser internamente, pero ahora vamos a algo más general, a Partido Verde, el PRI, Morena, Movimiento Ciudadano, pues los partidos que están aquí presentes, ¿no? ¿Qué tendría que cambiar en todos la manera en la que hacen política? Porque todo actualiza, todo se actualiza, todo evoluciona. Ahora, antes era necesario periódico, antes era necesario espacios en televisión, ahora tenemos redes sociales, tenemos tecnología, muchos regidores en Cabildo no pierden la oportunidad de hacerse promoción para su página de Facebook y síganme y ahí van a ver los programas y demás. Eso es prácticamente lo que nosotros podríamos estar analizando en estos momentos. Hay mucho más herramientas. ¿Qué tendría que cambiar en la forma de hacer política en Iztapaluca? Tú bien lo mencionaste. Todo se actualiza. Creo que la modernidad irremediablemente nos alcanzó y qué bueno. Creo que algo que debe de cambiar en la forma de hacer política en Ixtapaluca es justamente esa necesidad, paradójicamente, que yo veo innecesaria en algunos actores políticos, de tener los reflectores para sí mismos. Porque al final, quienes nos dedicamos a la política, pues lo hacemos para tener algo que ofrecerle a la gente, para tener algo que escuchar, algo que nutra nuestros proyectos políticos y que en consecuencia pueda dar un valor agregado al municipio y a su gente. ¿A qué voy con esto? Que, como tú bien dijiste, hay actores que no pierden la oportunidad de decir, aquí estoy. Hoy por hoy, lo más importante, y eso fue algo que nos enseñó el licenciado López Obrador y que hoy de manera correcta lo hace la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, debemos de voltear hacia la gente, debemos de escucharlos, debemos de caminar con ellos. Algo que sí debe de cambiar en la forma de hacer política hoy en Ixtapaluca es quitarnos del centro y ponerlos a ellos en el centro, ponerlos a ellos en los reflectores, porque al final es por ellos
por quienes nosotros participamos en política y por quienes nosotros decidimos levantar la mano cuando vienen procesos internos como el que se acerca en Morena, y que son esos momentos en los que cuando uno llega a platicar con la gente, lo que siempre nos dicen es que ustedes vienen cuando necesitan el voto, pero cuando llegan allá, nunca los volvemos a ver. Háblese de presidentes municipales, de diputados locales, federales. Incluso de partidos. Incluso de partidos. Creo que hoy en Ixtapaluca sí hace falta que retomemos esta práctica de poner a la gente al centro. Porque al final son ellos los que llevan a la consolidación de un proyecto político o de otro, sin importar el color del que estemos hablando. Sí. Bueno, Fer, yo creo que con estas preguntas es más que suficiente para una primera etapa, por así decirlo. Consideramos que no podemos hablar de lo que va a suceder más adelante, no tanto. Podríamos dar ideas, podríamos dar respuestas a preguntas futuras, pero yo creo que precisamente como lo dijiste, en las siguientes semanas se irá viendo porque ya comienzan ahí algunas actividades internas en el partido. Por el momento considero que estas son las preguntas apropiadas que tendría en estos momentos. Te agradecemos mucho tu tiempo, Martín. Te agradecemos mucho que hayas aceptado esta entrevista con este modesto noticiero digital. Al contrario, gracias por la invitación. Perfecto, pues a ustedes también les agradecemos mucho que hayan visto la entrevista. Nosotros seguiremos pues entrevistando a otros personajes políticos como lo es Fernando Coca. Hasta luego.